Ya estamos, cuando quieras. Bueno, ok. El tema de hoy entonces es tromboembolismo pulmonar. Estos son más o menos los temas que vamos a tratar. Bueno, para definir un poco lo que es tromboembolismo pulmonar, es la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por cualquier tipo de material, ya sea trombo, tumor, aire, grasa, que se originó en otro punto del cuerpo. Bueno, el tromboembolismo pulmonar se puede clasificar según el tiempo de evolución de los signos y síntomas, en agudo, subagudo y crónico. El agudo, la presentación de los síntomas es inmediatamente luego de la obstrucción. En el subagudo es días a semanas después, y el crónico puede ser a lo largo de varios años. Según afecta la hemodinamia, también se puede clasificar en inestable y estable. El inestable, también llamado masivo o de alto riesgo, que se suele manifestar como con hipotensión, y el estable, que puede ser desde casi asintomático, leve, síntomas leves o con hipotensión que responde a fluidos. El inestable es causado frecuentemente por TEP masivos, aunque puede deberse también a émbolos pequeños en pacientes que ya tienen una reserva cardiovascular disminuida, vamos a ver. También se puede clasificar según su ubicación anatómica en el tromboembolismo en silla de montar, que es el clásico ubicado en la bifurcación de la arteria pulmonar y se extiende a ambas ramas. Su frecuencia es de un 3 a 6% y una mortalidad del 5%. También tenemos lo que se llama el trombo en tránsito en el corazón, que se clasifica como un embolismo pulmonar y se asocia a alta mortalidad. También tenemos los lobares segmentarios o subsegmentarios y los trombos pequeños que se alojan en las ramas segmentarias, que son los más propensos a causar infarto pulmonar o pleuritis. Bueno, en la epidemiología hay un aumento de la incidencia de tromboembolismo pulmonar desde la introducción del dímero D y del ATAC. Se calcula que la incidencia es de 0,38 casos por 1000 personas por año. Hay una mayor incidencia en hombres, de 56 versus 48 por 100.000 habitantes. La incidencia aumenta con la edad, sobre todo en las mujeres. El TEP representa aproximadamente 100.000 muertes anuales en Estados Unidos y 300.000 en Europa. La mayoría de las muertes relacionadas al tromboembolismo pulmonar fueron debidas a un TEP adquirido en el hospital. Eso es importante también. Muchas muertes súbitas cardíacas se creen que son secundarios a embolismos pulmonares. Y es importante también considerar la mortalidad a los 30 días y al año, que es de 4 y 13% respectivamente. En cuanto a los factores predisponentes para un tromboembolismo pulmonar, se pueden dividir en factores de riesgo fuertes, moderados y más débiles, ¿verdad? Entre los fuertes tenemos la fractura de un miembro, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses, un reemplazo de cadera o rodilla, un trauma mayor, infarto de miocardio en los últimos 3 meses, un tromboembolismo previo y una lesión de la médula espinal. Entre los moderados tenemos varios, ¿verdad? Entre los que podemos destacar las enfermedades autoinmunes, las transfusiones sanguíneas, las vías venosas centrales, los catéteres endovenosos, la quimioterapia. Varios de estos factores de riesgo, ¿verdad?, corresponden a nuestros pacientes. Los factores estimulantes de la eritropoyesis, la terapia de reemplazo hormonal, dependiendo de la formulación, también los anticonceptivos orales, ¿verdad? En esto es importante saber que los anticonceptivos orales combinados son los que tienen un mayor riesgo, ¿verdad? 2 a 6 veces en riesgo mayor de un tromboembolismo venoso. Comparado, por ejemplo, con dispositivos intrauterinos que también liberan hormonas, estos no están asociados a un aumento del TEP. Y como ahí lo dice, ¿verdad?
el famoso tratamiento hormonal postmenopausia depende mucho de las formulaciones, no todos tienen el mismo riesgo de causar un tromboembolismo. Dentro de los diferentes neoplasias, el cáncer de páncreas, las neoplasias hematológicas, el de pulmón, el de estómago y el de cerebro son los que implican un mayor riesgo de tromboembolismo. Y algunos factores débiles, ¿verdad? Encontramos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la inmovilidad, ¿verdad? El famoso paciente encamado que nosotros decimos por más de 3 días, la obesidad y el embarazo. Bueno, la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar es similar a la fisiopatología de cualquier otra trombosis. Está por una lesión endotelial, un flujo sanguíneo anómalo y un estado de hipercoagulabilidad, ya sea heredado o adquirido. Bueno, el origen del TEP casi siempre, ¿verdad?, proviene de las venas proximales de los miembros inferiores. Más del 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda tienen también un embolismo pulmonar a la presentación. Los trombos de las venas de las pantorrillas rara vez embolizan al pulmón. Solamente 1/3 de estos se extienden a las venas proximales. Otros sitios que pueden ser origen de un TEP son la vena renal y las venas de los miembros superiores, que es mucho menos común. Y la mayoría de los trombos de miembros inferiores que embolizan al pulmón se encuentran se originan en las cúspides de las válvulas o bifurcación. Otros sitios, ¿verdad?, donde también se pueden originar son sitios de alto flujo, como la vena cava inferior, las venas de las pelvis. Bueno, un poco de cuál es la respuesta fisiopatológica al embolismo pulmonar. Tenemos el infarto, el intercambio normal de gas y el compromiso cardiovascular, que también eso se va a traducir en los principales signos y síntomas. El infarto en un 10% de los casos, sobre todo en los casos en los que el trombo se aloja en los vasos segmentales y subsegmentales, y esto va a causar pleuritis y hemóptisis. El intercambio normal de gas, ¿verdad?, que está dado por la obstrucción de la vasculatura. Hay una alteración en el ratio ventilación-perfusión. Esto causa inflamación, hay disminución del surfactante, atelectasia, y esto lleva a la hipoxemia, la hipocapnia y la alcalosis respiratoria. También el compromiso cardiovascular está dado por la disminución del volumen sistólico y la resistencia vascular periférica aumentada. Esto impide la salida del flujo del ventrículo derecho, se reduce la precarga y se compromete la producción o la performance cardíaca. Y esto es lo que lleva a la hipotensión. Los émbolos pulmonares son típicamente múltiples y afectan a los lóbulos inferiores. En cuanto a la clínica, la sintomatología más típica es la disnea, el dolor pleurítico, la tos, y también puede estar asociado a los síntomas de la trombosis venosa profunda. La hemóptisis es un poco menos frecuente, como ustedes pueden ver ahí, un 13% de los casos. Raro que se manifieste como shock, arritmia o síncope, pero es posible. Y también hay casos asintomáticos o con síntomas leves. Y entre los síntomas más frecuentes, como podemos ver, son la disnea, ya sea en reposo o con esfuerzo en un 73%, y el dolor pleurítico. El inicio de la disnea, de segundos a minutos, ¿verdad? Eso puede ser menos frecuente en los adultos mayores sin enfermedad cardiovascular previa. Como ya habíamos dicho, el dolor pleurítico, que se debe a la inflamación pleural debido al infarto, en el caso de que sean émbolos pequeños, en las ramas más pequeñas. Como ven, con estos síntomas hay que tener un alto nivel de sospecha, sobre todo si hay factores de riesgo presentes en el paciente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es muy importante lo que se llama la evaluación de probabilidad clínica o pretest, como vamos a ver en la mayoría de las guías. Esto está dado por distintos scores, hay más de uno, ¿verdad? Los
más clásicos. Tenemos el score de Wells, en el que tenemos una serie de puntos a considerar, como ser los síntomas o la clínica de una trombosis venosa profunda, otro diagnóstico menos probable que un TEP, la taquicardia, el antecedente de inmovilización, el antecedente de una trombosis venosa profunda o un TEP, hemóptisis y una neoplasia maligna activa, ¿verdad? Todo esto suman puntos para darnos una probabilidad alta, moderada o baja, o en el score simplificado, ¿verdad? Probable o improbable, para guiarnos en los siguientes estudios a realizar. También tenemos el score de Geneva, ¿verdad? Para la predicción clínica, que es más para descartar un test, que tiene puntos en común con el score de Wells. Bueno, después también tenemos el score de PERC, que en realidad fue desarrollado para seleccionar pacientes en la unidad de emergencia, ¿verdad? Cuando el paciente recién llega, para pacientes en los que la probabilidad de TEP es tan baja que prácticamente no amerita solicitar más estudios, ¿verdad? Entonces, un paciente que no tenga ninguno de estos, o sea, que cumpla todo esto, ¿verdad? Un paciente menor de 50 años, con una frecuencia cardíaca menor a 100, con una buena saturación, que no tiene hemóptisis, no tiene antecedentes de uso de terapia hormonal con estrógenos, antecedentes de trombosis, no hay clínica de trombosis del miembro inferior, ni antecedente de cirugía o trauma que requirió encamamiento. Entonces, prácticamente ya no se realizan más estudios complementarios para diagnosticar un TEP. Bueno, las pruebas complementarias que se pueden solicitar, ¿verdad? En el hemograma y en la química nosotros podemos ver leucocitosis, aumento de la eritrosedimentación, de la LDH, de las transaminasas. En la gasometría podemos ver hipoxemia, alcalosis respiratoria, hipocapnia. El ProBNP y la troponina se utilizan más como valor pronóstico para decir si es un TEP de alto riesgo o de bajo riesgo, no tanto para el diagnóstico. El famoso dímero D, ¿verdad? Que es muy sensible pero poco específico. Y también tenemos los cambios típicos en el electrocardiograma y en ciertos casos que se pueden ver datos en la radiografía de tórax. Es importante recordar que el laboratorio en sí no es diagnóstico, pero puede alterar nuestra sospecha de TEP, ¿verdad? Y recordar que el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto. Es decir, que si no viene negativo, es muy difícil que estemos ante un cuadro de TEP. Bueno, y sabemos, ¿verdad?, que el dímero D puede estar elevado en más situaciones que solo la trombosis. Por eso quería mencionar estos casos, ¿verdad? Todo tipo de enfermedad tromboembólica arterial, como ser el infarto, los ACVs, una isquemia en miembro inferior, una FA, enfermedades venosas también, coagulación intravascular diseminada, preeclampsia, fibrinólisis anormal, si hay antecedentes de uso de fibrinolíticos, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, sepsis, inflamación, cirugía. En todos estos casos, también neoplasias malignas y enfermedad renal y el embarazo, podemos ver un aumento de los niveles de dímero D en plasma. Bueno, en cuanto al diagnóstico y los métodos de imagen, ¿verdad? Tenemos la angiotomografía de tórax, que es el método de elección, tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad de 96%. Tiene un valor predictivo negativo bajo si la probabilidad pretest es alta. Después también tenemos la gamografía, ¿verdad?, que tiene alta sensibilidad y baja especificidad, pero su resultado normal prácticamente excluye un tromboembolismo pulmonar.
Y la angiografía pulmonar, que su uso está relegado a pacientes con alta probabilidad pretest, en los cuales la tomografía no pudo establecer el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico, la angioresonancia, también se menciona entre algunos estudios, pero se vio que no es superior al ATAC, representa una dificultad mayor, ¿verdad?, de realizar el estudio, menos disponible, y tiene una sensibilidad menor. Por lo tanto, sobre todo la tomografía de tórax con contraste y la gammagrafía de ventilación perfusión serían los estudios más frecuentemente solicitados. En pacientes con hemodinamia inestable, en los que no le vamos a estar trasladando hasta la parte de tomografía para hacer el estudio, ¿verdad?, nos podemos guiar por la ecocardiografía transtorácica, que puede aportar muchos datos que nos sugieran un tromboembolismo, y la ecografía de miembros inferiores, ¿verdad?, que tiene alta sensibilidad y especificidad para una trombosis venosa profunda. Bueno, eso es un poco como un algoritmo, ¿verdad?, para guiarnos en el estudio en el diagnóstico del TEP. Esto que dice acá, riesgo bajo, intermedio, alto, sería siguiendo la escala de Wells. Pero en un paciente con riesgo bajo de TEP, según los scores pretest, y con un dímero D bajo, el TEP queda descartado. En un paciente con riesgo intermedio y dímero D bajo, también queda descartado. En un paciente con riesgo alto en los scores pretest y un dímero D normal, no se excluye el TEP y debemos realizar igual estudios de imágenes para complementar. Perdón, algo más, ¿verdad? La elevación aislada, ¿verdad?, del dímero D es insuficiente para hacer un diagnóstico de TEP. Con los de riesgo intermedio, hay algunos scores en los que se divide otra vez ese riesgo intermedio entre riesgo intermedio alto y bajo, y ahí ya sí, es más difícil descartar así nomás el TEP. Y algunos expertos sugieren igual complementar con estudios de imagen, sobre todo en pacientes que ya tengan reserva cardiopulmonar baja. También es importante que hay que tener en cuenta y conocer cómo se realiza el estudio de dímero D en el centro en el que uno está. Lo sugerido en las guías era el dímero D por ELISA, en el cual el resultado está de manera más rápida, es cuantitativo y tiene una sensibilidad mayor al 95%. Cuando el riesgo es intermedio y el dímero D está elevado, definitivamente tenemos que hacer una angiotomografía. Y ya sea riesgo alto, intermedio o bajo, con un dímero D elevado, también estudios de imagen. Bueno, algo que se menciona también en las guías, algo casi novedoso, vamos a decir, es lo que se llama dímero D ajustado a la edad. Se realiza multiplicando la edad por 10 miligramos por decilitro para pacientes mayores a 50 años. Entonces, el límite superior del valor normal del dímero D estaría dependiendo de la edad del paciente. ¿Eso por qué? Porque la especificidad del dímero D disminuye 10% en pacientes mayores a 80 años. ¿Verdad? Entonces, en un estudio se vio que el uso del dímero D ajustado versus el valor estándar, que es mayor o menor a 500, aumentó el número de pacientes en los que se pudo excluir el TEP, de 6.4 a 30%. Bueno, y para hablar un poco de lo que es el tratamiento del TEP se divide a grandes rasgos dependiendo de si el paciente tiene o no inestabilidad hemodinámica. De entrada, cuando estamos ante un caso, una sospecha de un TEP agudo, hay que oxigenar al paciente, estabilizar, ¿verdad?, realizar todo lo que es el soporte hemodinámico, y ya una vez que está el diagnóstico confirmado,
iniciar la anticoagulación, siempre según el riesgo de sangrado. Y volviendo a lo que era la probabilidad, los scores de probabilidad pretest, cuando esa probabilidad ya es alta o intermedia y se va a retrasar la realización de los métodos de imágenes, la anticoagulación se puede iniciar con esa sospecha de diagnóstico. Se puede y se debe iniciar. En cuanto a las opciones de anticoagulantes, tenemos que de elección son la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinol. ¿Por qué? Porque tienen un menor riesgo de sangrado y de trombocitopenia inducida por heparina y no necesitan monitoreo de factor anti-10. La heparina no fraccionada es de elección en los pacientes con hemodinamia inestable, que luego van a utilizar trombolíticos. También en los pacientes con un clearance de creatinina menor a 30, en los pacientes obesos. Y su dosis es guiado por el PPPO. En cuanto a los nuevos anticoagulantes orales, sus ventajas, vamos a decir, es que tienen dosis fijas y que no requieren monitoreo, tienen menos interacciones que los antivitamina K, también menor sangrado, pero están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal, embarazo, lactancia y SAF. Su inicio es de la Apixaban a las 1 semana y el Rivaroxaban a las 3 semanas del TEP agudo. Y los antivitaminas K son los clásicos, siguen estando en las guías, ¿verdad? Se recomienda su uso en paralelo con otros anticoagulantes por lo menos 5 días hasta alcanzar un INR entre 2 a 3 en 2 días consecutivos. Se sugiere una dosis de inicio de warfarina de 10 miligramos y en pacientes menores de 60 años menor a 5 miligramos. El uso de los nuevos anticoagulantes orales, ¿verdad? Eso es según estudios fase 3 hasta lo que tenían en las guías que yo leí. Bueno, luego tenemos lo que es la terapia trombolítica, que se administra típicamente solo en casos con diagnóstico confirmado, en pacientes con shock y con bajo riesgo de sangrado. Es el tratamiento de elección en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. En los pacientes en los cuales está contraindicado la trombolisis, las opciones son la embolectomía pulmonar quirúrgica o percutánea por catéter según la experiencia de cada centro. Los pacientes sin compromiso hemodinámico no se recomienda terapia trombolítica, a no ser que el paciente se inicie la anticoagulación y luego igual presente un deterioro de la clínica, ahí se reevalúa nuevamente si es candidato a trombolisis. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento. El paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar con hemodinamia inestable, lo que sugiere para el diagnóstico es hacer una ecocardio transtorácica al lado del paciente. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, hay que buscar otras causas para la inestabilidad hemodinámica. Si sí hay disfunción del ventrículo derecho, tenemos que evaluar si es posible realizar inmediatamente la angiotomografía. Si no es posible, ya se le trata como un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Si sí se le puede hacer la angiotomografía, ¿verdad? Se evalúa. Si es positiva o si es negativa, se hace y se evalúa si es positiva o negativa. Si es negativa, hay que buscar otras causas de ese shock o de esa inestabilidad. En los pacientes con sospecha de TEP, pero que no tienen hemodinamia inestable, hay que evaluar la probabilidad clínica con los scores ya mencionados. En un paciente con alta probabilidad de TEP, se realiza la angiotomografía. Si está confirmada, se inicia el tratamiento de la anticoagulación. Y si no hay tromboembolismo pulmonar, no se realiza tratamiento y hay que investigar un poco más. ¿Cuál podría ser otra causa o evaluar otro método de imagen? Ahora, en un paciente con una probabilidad clínica baja o intermedia,
se solicita el dímero D. Si el dímero D es positivo, el paciente ya va a angiotomografía. Y ahí, dependiendo del resultado, si es positivo o negativo, se inicia o no tratamiento. Ahora, si el dímero D es negativo, no hay tratamiento porque ahí ya queda descartado un tromboembolismo pulmonar. El pronóstico del TEP, ¿verdad? Depende de varios factores. Hay diversos resultados adversos posterior a un TEP, como puede ser un tromboembolismo recurrente. La recurrencia, ¿verdad? Depende de varios factores, si hay una buena anticoagulación, buena adherencia al tratamiento, y si la causa primaria es algo permanente o fue algo transitorio. Otro resultado adverso posterior al TEP o complicación, digamos, sería la hipertensión pulmonar crónica, que realmente es algo infrecuente, tiene una incidencia de 1 a 4%. También tenemos la muerte, ¿verdad? La mortalidad de un TEP no tratado alcanza el 30%. La mayoría de las muertes atribuibles al TEP ocurren en la primera semana posterior al diagnóstico, o el cuadro agudo. También hay modelos pronósticos para muerte o recurrencia, que serían el score de PESI o el PESI simplificado, que identifican pacientes con bajo riesgo relacionado al TEP y libre de comorbilidades graves. Sea un score como para ver si tu paciente va a ir bien a la larga a pesar de su TEP. Bueno, ¿cómo realizar el monitoreo y el seguimiento de estos pacientes, verdad? Tenemos, bueno, la evidencia laboratorial de eficacia del tratamiento, ¿verdad? Si nuestro paciente está anticoagulado o no. Ver si hay complicaciones tempranas, como recurrencia o progresión. Eso se suele deber a lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que el paciente no esté anticoagulado, que la causa del TEP no esté resuelta. También tenemos que evaluar complicaciones tardías como la hipertensión pulmonar crónica, que suele manifestarse como una persistencia de los síntomas dentro de los 2 primeros años, una no resolución de la disnea, las complicaciones del tratamiento que son el sangrado, y siempre está la pregunta de hasta cuándo anticoagular a nuestro paciente por el miedo a la recurrencia. O sea que va a recurrir, va a volver el TEP si es que nosotros suspendemos la anticoagulación. Bueno, ¿qué tenemos a favor de la anticoagulación continuada? Las neoplasias malignas activas, el SAP y las trombofilias de alto riesgo, ¿verdad? Como ser el déficit de antitrombina 3 congénito. Esos 3 casos son casos en los que la anticoagulación es indefinida. También a favor de la anticoagulación continuada, pero de menos peso, sería el sexo masculino, un síndrome postrombótico, el dímero D elevado luego de 3 meses de suspender la anticoagulación y una reserva cardiopulmonar baja basal del paciente. Y a favor de suspender la anticoagulación, un dímero D normal luego de 3 meses de suspender la anticoagulación. También, para suspender o continuar la anticoagulación, hay que evaluar el riesgo de sangrado que tenga cada paciente, su riesgo individual, y el contexto. Su trabajo, el paciente quiere o no seguir con la anticoagulación, su adherencia, el factor económico, social, etc. Bueno, también hay una categorización de riesgo en cuanto a lo que es la recurrencia a largo plazo, ¿verdad? Dentro de los factores que nos pronostican un mayor riesgo de recurrencia, más de 8% al año, tenemos un cáncer activo, antecedentes de trombosis, ya sea 1 o más, en la ausencia de un factor reversible, y el síndrome antifosfolipídico, que son los casos que ya están determinados, ¿verdad?, en las guías que el tratamiento debe ser indefinido, justamente por esto. En cuanto al riesgo intermedio de recurrencia,
podemos dividir entre algunos factores persistentes pero no malignos, como ser la enfermedad autoinmune y la enfermedad inflamatoria intestinal, y otros factores que sí son transitorios, como una cirugía menor, una internación de menos de 3 días, las terapias hormonales, el embarazo y el puerperio, una lesión de miembro inferior, y de bajo riesgo de recurrencia sería una cirugía con anestesia general por más de 30 minutos, una hospitalización que haya estado en 3 días internado o una fractura. Los pacientes que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, con trombofilia hereditaria, como la deficiencia de la antitrombina o déficit de proteína C o S, los pacientes que son homocigotos para la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina, son candidatos para anticoagulación indefinida, luego de un TEP que se produzca en ausencia de una causa reversible. Y considerando esto, ¿verdad?, es importante que en pacientes menores de 50 años que hayan tenido un TEP, ¿verdad?, sin una causa aparente, es importante realizar estos estudios de trombofilia. Y en los pacientes que tienen mutación heterocigota, en estos pacientes no hay suficientes datos como para que justifiquen la anticoagulación indefinida. Entonces, como para sintetizar lo que es el tratamiento, ¿verdad?, estas serían las recomendaciones para el régimen de anticoagulación y de duración, ¿verdad? Mínimamente una anticoagulación de 3 meses o más es recomendado para todos los pacientes con un episodio de TEP. Para pacientes con un primer episodio de TEP secundario a un factor transitorio o reversible, se recomienda la discontinuación de la anticoagulación luego de los 3 meses. En pacientes que tengan un TEP recurrente, que no se relaciona a un factor transitorio o reversible, se recomienda la anticoagulación indefinida. Y también en aquellos que tengan síndrome antifosfolipídico y un episodio de trombosis, ¿verdad? Los pacientes en los que tenemos que considerar una anticoagulación más allá de los 3 meses, son aquellos pacientes con un primer episodio de TEP y un factor de riesgo no identificable, o sea, nosotros no le encontramos una causa de TEP. También aquellos pacientes que su TEP está asociado a un factor de riesgo persistente, otro, ¿verdad?, que no sea el SAP, sería el caso, por ejemplo, de un paciente con un cáncer activo, y también en aquellos pacientes que no se recomienda, ¿verdad?, en aquellos pacientes que estén asociados su TEP a un factor de riesgo reversible. Y los nuevos anticoagulantes orales pueden usarse en los pacientes que no tengan una neoplasia activa. Y hay unas dosis, ¿verdad? Se puede reducir la dosis luego de 6 meses de una dosis anticoagulante plena. Se vio en estudios que el riesgo de recurrencia es igual, ya sea si es que uno mantuvo la anticoagulación, si es que se suspende la anticoagulación a los 3 a 6 meses versus a los 2 a 24 meses. O sea que no hace diferencia. Porque la anticoagulación reduce el riesgo de recurrencia, mientras que uno toma el anticoagulante, ¿verdad? Pero no elimina el riesgo al suspender el tratamiento. Bueno, el tratamiento en ciertas poblaciones especiales, ¿verdad?, como ser los pacientes con cáncer, se sugiere el uso de heparina de bajo peso molecular para los primeros 6 meses, y la anticoagulación extendida más allá de los 6 meses, indefinido o hasta la curación de la neoplasia.
Y el edoxaban y el rivaroxaban son una alternativa a la heparina de bajo peso molecular, siempre y cuando el cáncer no sea gastrointestinal. Y en el embarazo, eh, muy interesante también incluir algunas cosas en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Porque siempre pensamos que la angiotomografía por el riesgo de radiación estaba completamente descartado, pero según las guías, ¿verdad? Si es que la radiografía de tórax es anormal, debería intentar hacerse la angiotac con toda la protección a la región abdominal, ¿verdad? Y considerar también el uso de la cintigrafía para evaluar la ventilación, perfusión y el ecodoppler venoso, de ser posible. Y de elección es la heparina de bajo peso molecular, y la dosis basada en el peso preembarazo. En el embarazo, definitivamente no los nuevos anticoagulantes orales. Y también en las pacientes embarazadas o de puerperio inmediato, considerar la posibilidad de que sea una embolia de líquido amniótico. Como conclusiones, podemos decir que el enfoque diagnóstico se basa en la clínica, en los estudios de probabilidad pre-test, en el dímero D y los estudios de imagen. La angiotac con contraste en el estudio de imagen de elección. Y según las nuevas guías, podemos preferir la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes orales versus la clásica combinación de heparina de bajo peso molecular con los antivitaminas K. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Lina. Espectacular. ¿Alguna pregunta? A mí me pareció muy interesante algunas cosas que dijo Aline. Primero que nada, el tema del valor predictivo negativo cuando la angiotomografía, perdón, cuando el riesgo es elevado, ¿verdad? Volviendo a lo que estaban tuiteando esta semana, la clínica sigue siendo soberana, ¿verdad? Si bien es una clínica guiada por scores, no es una clínica inventada, vamos a decirle, las chances de que el estudio te sea negativo cuando la clínica es muy sugerente son bajos. Si bien se recomienda hacer de todas formas el estudio para poder confirmar la extensión y la situación del trombo y cosas así, ¿verdad? Eso sería lo primero. Lo segundo, me pareció muy interesante el tema de cuando tenemos un TEP como compromiso hemodinámico, candidato a terapia trombolítica, utilizar heparina no fraccionada. Y me recuerdo un paciente que tuvimos nosotros, un paciente con mieloma, que hizo un TEP masivo. Incluso el diagnóstico fue por radiografía, porque él fue tan aparatosa su clínica que vino la radiografía portátil y se veía la famosa imagen en cuña, ¿verdad? Que típica del infarto. Entonces se le hizo una trombólisis, pero como él estaba con heparina a dosis plena, pues estaba anticoagulado, tuvo un sangrado y no se pudo revertir la heparina, ¿verdad? Estaba con heparina de bajo peso. Y me pareció interesante el tema de usar heparina no fraccionada porque se puede suspender, ¿verdad? El goteo si se decide proceder a la trombólisis, o sea, sería ante la duda. Este paciente era distinto porque estaba internado y estaba con heparina, o sea, no es que recibió al hacer el TEP, sino que él ya estaba recibiendo heparina y a pesar de eso hizo el TEP. Pero bueno, son cosas que pasan. Y también una pregunta, no sé si alguien sabe, ya que mencionaste el método para realizar el dímero D, que es por ELISA. No sé si alguien sabe si ese es el método que se usa en IPS o cuál es el que tenemos. Más por curiosidad. Yo no sé realmente. Para mí que es Lisa Chano, el que estaban usando la gente del laboratorio ahí abajo. Creo que es Elisa, si mal no recuerdo. Yo lo que sé es que cambió la unidad de medida, ¿verdad? Que antes era famoso menor a 0,5 y ahora es 500, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí estamos más cercanos a lo que dicen a lo que es el método estandarizado, ¿verdad?
Pero Porque hay el método de esa aglutinación y hay otro de látex también, pero como Aline mencionaba, es mejor el ELISA. La sensibilidad y es mejor con relación a... Se sugiere usar el cuantitativo, digamos, de dímero de ELISA. así es. Bueno, y eso nomás por mi parte. Excelente presentación, Aline. Felicidades. No sé si alguien más tiene algo que decir o pregunta. Hermosa la clase, Aline, felicidades. Y tenemos grandes valores ocultos, tenemos que explotarle más a los que andan calladitos nomás por ahí. Vamos a darles más tareas de preparar más clases, parece, Salinas. Sí, Sí, Aline, felicidades, excelente, así estuvo mismo. súper actualizado todo.